el alfarero, ¿verdad? Capítulo 18 de Jeremías. Este es un pasaje en el cual la Biblia nos enseña, hermanos, que se muestra la autoridad que Dios tiene sobre nosotros, que nosotros no somos creados por sí mismos, sino que fuimos creados por Dios. Y cuando Jeremías predicaba en su tiempo, el pueblo de Israel se había descarrilado, se había apartado de los mandamientos de Dios, y muchas veces ellos se sentían quebrantados, se sentían que como que Dios los hubiese dejado, mas no era así. Era que ellos se habían alejado de Dios, y ellos no entendían que ellos vivían porque Dios les había dado vida. Ellos habían llegado a ser una nación porque Dios los formó como nación. Ellos habían sido un pueblo escogido porque Dios los escogió. Y por eso Jeremías le dice Dios los lleva a Jeremías por medio de una palabra, que vaya a la casa del alfarero, para que así como él va a recibir de Dios lo que va a ver en esa casa del alfarero, así vaya y le diga al pueblo de Israel que así como el alfarero toma el barro y le da forma, así es Dios con nosotros. Nos toma y hace de nosotros lo que a Él le parece, aunque a nosotros no nos guste, porque Él es nuestro formador. Más adelante vamos a ver, si tenemos tiempo, que también a Isaías se le reveló una palabra en la cual Dios le dijo que Jehová, decía de Israel, Jehová tu Dios, Él es tu formador. Quiere decir que nosotros somos lo que Dios quiere que seamos, y debemos de aceptarlo. Aunque muchas veces en el proceso duele, en el proceso en el cual Dios está formando en nosotros algo, por causa de esa formación va a haber quebranto, va a haber dolor, pero hemos de entender, hermanos, que Dios es perfecto y hará de nosotros lo mejor. Porque dice el versículo 18, el capítulo 18, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios no le ha revelado el todo a Jeremías en cuanto a esto que quería enseñarle. Le dice: ve a la casa del alfarero y allí se te va a revelar lo que yo quiero que conozcas. En el versículo 3 dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Obedeció Jeremías a la palabra de Dios, se fue y llegó a ese lugar donde estaba el alfarero, y vea lo que Dios le reveló por medio de lo que hacía el alfarero. Versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dice que Jeremías oyó la palabra que Dios le dijo, se fue a donde Dios lo envió, y estando allí dice que él vio lo que hacía el alfarero. Vio que tomó el barro y le dio forma, pero al mismo tiempo dice que esta vasija dentro de la mano del alfarero se echó a perder. ¿Qué quiere decir? Que no estaba como quería, y volvió ¿a qué? A darle forma. Así es Dios con nosotros, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en la mano de Dios? Entonces, en la mano de Dios quiere decir que Él ha de hacer de nosotros como el alfarero hace con el barro. Dice que aquí el alfarero se le cayó la pieza que estaba haciendo en el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, pero ¿a dónde? En su mano. Quiere decir que la deshizo. No le gustaba cómo estaba. No le gustó lo que dio. Le faltaba algo. ¿Y qué dijo? Esto no sirve, ¿verdad? Se echó a perder, pero dentro de su mano. Mas sin embargo, no nos dice la Escritura, y volvió y la hizo otra. ¿Qué quiere decir? Cambió, ¿verdad? Aquella primera vasija que hizo, ¿qué pasó con ella? No sirvió, ¿verdad? La deshizo, dice que se echó a perder. Mas sin embargo, dice que la volvió y la hizo otra vasija. Dios quiere hacer de nosotros otra persona, una mejor persona. Cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios,
Cuando venimos y aceptamos a nuestro Señor Jesús, le decimos que Él es nuestro dueño. Le estamos diciendo, nosotros nos entregamos en tu mano. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Lo que el alfarero hizo con el barro. Tomó una vasija, ¿verdad? La vio y dice que se echó a perder. Mas sin embargo dice que Él volvió otra vez y la hizo otra. Dios quiere que seamos otras personas. Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Dios quiere que el hombre entienda que lo que Dios quiere hacer en nosotros cada día no es solamente porque a causa del moldeo del alfarero, muchas veces, como lo decíamos anteriormente, hay dolor, hay momentos de quebrantamiento. Hemos de entender, amados hermanos, que al final se terminará una mejor obra en nosotros. Porque Dios eso es lo que quiere hacer, perfeccionar su obra en nosotros. Aquella vasija que Dios dice que no le gustó y se echó a perder, ¿qué quiere decir? Que la volvió a hacer. ¿Hasta qué, hermano? Hasta que a Él le gustó, ¿verdad? Así hace Dios cuando toma nuestras vidas. Ahora, ¿Dios es malo? No. Porque un alfarero, si nosotros fuéramos un alfarero, vamos a ponernos como ejemplo, y agarramos el barro, hermano, lo mojamos y lo hacemos con una masa y queremos hacer una vasija. ¿Cuál es la vasija que usted va a dejar por terminada? ¿Aquella que le quedó toda panda o aquella que usted ha moldeado y que quiere que se vea de mejor forma y que sea útil? Esa es la vasija que usted va a dar por terminada. Así hace Dios con nosotros. La Biblia dice claramente en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, que Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Dios le dio la forma. Dios no solamente le dio la forma, sino que dio algo de Él. El aliento de vida sopló en ese barro y le dio vida al hombre. Así Dios hace en este tiempo, hermano. Dios quiere que el hombre sea transformado y para ello el hombre debe de entender que depende de la voluntad de Dios, que no depende de la voluntad del hombre. Ninguno de nosotros depende de nosotros mismos. Todos dependemos de la misericordia de Dios. Así como esa vasija que estaba en las manos del alfarero, así Dios ha tomado nuestra vida, hermano, y está formando en nosotros lo que Él quiere. En el versículo 4 al final lo decía, ¿verdad? Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué quiere decir según le pareció mejor hacerla? Según al gusto del alfarero. Mi vida y la suya y la de todos aquellos que le hemos entregado la vida al Señor debe de ser según mejor le parezca a Dios, no según mi parecer, no según mi voluntad. Es que yo así soy, hermano, es que a mí nadie me va a cambiar. Pues entonces quiere decir que usted todavía no se ha entregado en las manos de Dios, usted todavía no es barro. Pero si usted está en la mano de Dios, usted ya es barro. Deje que Dios lo moldee y que le dé la forma que Él quiere, la forma mejor que Él quiere darle, que Él nos la dé a nuestra vida, hermano. Y de todos modos, ¿qué podemos hacer nosotros si estamos en su mano? No podemos decirle, le puede decir el barro, como lo dicen más, no quiero esta forma, ¿verdad que no se puede? Es Dios quien decide darle la forma al barro. Es Dios quien decide sobre nuestra vida lo que a Él mejor le parezca, según lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Según le pareció mejor hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad que yo puedo hacer lo mismo con ustedes? Siga leyendo, versículo 6. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amado hermano, amada iglesia, Dios quiere decirlo en esta tarde, de que nosotros, así como el alfarero toma el barro, así somos nosotros en las manos de Dios. Dios quiere hacernos nuevos. Dios quiere hacer de nosotros la mejor vasija. Dios quiere hacer de nosotros el mejor instrumento. Pero para ello, hermanos, debemos de entender que es Él el que nos ha tomado. ¿Y por qué Dios le dijo esta palabra a Jeremías que se le fuese a decir a Israel? Por una sencilla razón. Era que el pueblo de Israel no había entendido que Dios era su formador.
era que el pueblo de Israel no hacía la voluntad de Dios, y Dios quería enseñarles que Él es soberano, que Él es el que tiene que cumplir su voluntad sobre ellos, y no Israel hacer la voluntad que ellos querían, porque la voluntad de ellos los llevaba a la perdición, porque el deseo de su camino, hermano, era la perdición, porque cuando Jeremías les predicaba, ellos no querían seguir la palabra de Dios, sino lo que querían seguir eran sus propios caminos. No se habían dado cuenta que tenían que tenían a alguien por ellos, que tenían a alguien sobre ellos. Ese alguien era Dios. ¿Quién está sobre nosotros, hermano? Dios. ¿Quién cumple su voluntad? ¿Yo? No. El que cumple su voluntad en nosotros es Dios, porque somos su barro. Él es nuestro alfarero. ¿Y qué quiere hacer en nosotros? Hermano, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué a mi vida vienen tantas pruebas? Bien, hermano, que de una viene otra. Hermano, posiblemente Dios está, ¿qué? Moldeando nuestra vida. Pero hermano, fíjese qué tal. Medite, ¿qué Dios está demandando de nuestra vida? ¿Qué quiere Dios formar en mí? ¿Qué es lo que está haciendo en mi vida? Lo que yo debo de nada más es entender que Él quiere hacer algo en mi vida, y Él quiere hacerlo mejor. Por eso, hermano, debemos de entender que nosotros no nada más somos barro en la mano de Dios. Por eso le dice en el versículo 6, ¿verdad? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Así como el alfarero, quiere decirle, así como él agarró el barro, así ustedes están en mi mano, les dice, les explica. En el mismo versículo dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. ¿A dónde, hermano? ¿En qué mano está usted? En la mano de Dios. No tengamos temor entonces. Duele el cambio, la transformación, trae quebrantamiento, sí, pero acuérdese que en qué mano está siendo moldeado usted. En la mano de Dios, en la mano del que le está dando una mejor forma de la que somos. Quizás lo que nosotros pensábamos que era bueno para Dios, no, hermano, eso se va a tener que echarse a perder. Quiere decir que Dios lo va a volver a formar. Aquella vasija dice que ya estaba hecha, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con ella? Se echó a perder en la mano de Dios. ¿Para qué? Para mejor, para formar una mejor. No temamos estar en la mano de Dios, iglesia. No importa si quizás la prueba, el dolor, viene a ser como el moldeo de Dios en nuestras vidas. Pero acuérdese lo que decía al final del versículo del alfarero, ¿verdad? En donde decía, a darle la forma a la que mejor quiso el alfarero. Que Dios nos dé la forma que quiera darnos a nosotros, hermanos. Vale la pena. ¿Con qué fin Dios le dice esto al profeta? Le dice el versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero mire, hermano, al final lo que Dios quería era que su pueblo lo reconociera como su Dios, que su pueblo lo reconociera como su Señor, que ellos entendieran que Dios les amaba tanto, que lo que Él estaba buscando era llamar su atención para que se volvieran a Él, para bendecirlos. Dios quiere llamar mi atención para que yo me vuelva a Él y con eso Él traer sobre mí bendición. Dios lo que estaba era formándolos. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta que necesitaban de Él, que ellos eran lo que Dios quería que fuesen. El versículo 7 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero el versículo 8 dice, pero si esos pueblos, ¿qué pasa, hermanos? Se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. ¿Verdad que muchas veces Dios lo que quiere hacer en nosotros es algo bueno, iglesia? Dice que Él había hablado una palabra para arrancar, para destruir, pero así también Dios iba a estar sus ojos atentos a que si el corazón de ese pueblo dice que se convertía en lo que Él quería, dice que Dios iba a decir, ya no. Iba a desistir de que le viniese todo el mal que había pensado contra ellos. Hermanos, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, muchas veces eso nos va a traer muchas consecuencias, como le estaba trayendo al pueblo de Israel. Pero si nos convertimos, ¿qué quiere decir? Que si nos dejamos moldear por Dios, si dejamos que
que Él haga la voluntad, ¿qué va a pasar? Dios va a retirar de nosotros el qué, todo aquello que había pensado en contra de nosotros. Dice el versículo claramente, pero si esos pueblos, estoy en el versículo 8 del capítulo 18 de Jeremías, léalo conmigo, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Pero note que hay algo especial en el versículo 8 al principio. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé. ¿Contra qué es que Dios tiene reprensión, hermano? No contra nosotros, sino contra la maldad que muchas veces nosotros practicamos. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, hermanos. Dice que había algo que a Dios no le agradaba del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que a Dios no le agradaba? Su maldad. Lo malo que era. Lo perverso que hacían, los malos caminos que habían decidido, eso era lo que a Dios no le agradaba. No era que ellos no les gustaban, no era que ellos no les agradaba a Dios, sino que lo que ellos practicaban, las actitudes que nosotros tenemos para con Dios en nuestra forma de conducirnos en esta vida, esas son lo que a veces a Dios no le agrada. Esos malos pensamientos que vienen a nuestra mente, están en nuestro corazón, los maquinamos, hermano, y de repente los estamos haciendo. Eso es lo que a Dios no le agrada. Dios nos ama, estamos de acuerdo en esto, hermano, pero hay actitudes en nosotros. Hay cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, contra las cuales Dios ya se manifestó. Dios se había manifestado contra Israel, pero no solo contra Israel por así, sino contra las actitudes que ellos tenían. Porque las actitudes que tenían eran malas. Porque tomaban malas decisiones, habían dejado a Dios. El versículo 8 claramente lo dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé. ¿Cuál era el problema del pueblo? La maldad que practicaba. ¿Cuál es el problema de nosotros muchas veces con Dios? Las cosas malas que hacemos, que decimos, que no las queremos quitar de nuestro corazón. Dice al final del versículo 6, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar, para plantar. ¿Qué quiere decir? Va a cambiar, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Para qué había hablado Dios de primero? Dice, para arrancar, para destruir. Lo pueden leer en el versículo 7 si gustan cada uno de nosotros, amados hermanos. Dice en el versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. ¿Para qué, hermano? Para arrancar y para derribar y destruir. Tres cosas, ¿verdad? Arrancar, derribar y destruir. Eso es quebranto. Eso es, hermano, destrucción. Eso trae dolor. Pero al mismo tiempo las cosas pueden cambiar si nosotros cambiamos. Si nosotros nos dejamos moldear por Dios. Si nosotros nos dejamos que Dios hable a nuestro corazón y somos sensibles a nuestro corazón de lo que Dios nos está hablando, eso, hermano, puede ser que Dios vea que esas actitudes están cambiando. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a hablar, pero para bendición. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable para bendición? Entonces cambiemos nuestro corazón. Porque el versículo 9 muestra lo contrario del 7. En un instante iba a hablar ¿para qué? En el 7 para arrancar, para derribar y para destruir, ¿verdad? Pero si este pueblo al cual Dios le había hablado que habían caído en maldad se convertía, ¿qué iba a pasar en ellos? Dios también iba a traer otra palabra, pero esa palabra iba a ser de bendición. La dice el versículo 9. Y en un instante hablaré a la gente. ¿Pero de qué dice? Del reino. ¿Y de qué más? Aleluya, lo contrario, ¿verdad, hermano? ¿Queremos que Dios nos hable para destruir o queremos que Dios nos hable para edificar? Para edificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Porque de lo contrario, hermano, el moldeo de Dios nos va a doler. Dice, a este pueblo, si este pueblo se convierte, ya no le voy a hablar para arrancar, ya no le voy a hablar para destruir, le voy a hablar para edificar. Amén, hermanos. Le voy a hablar, ¿para qué dice? Le voy a hablar del reino, así dice en el versículo 9, ¿verdad? Pero, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Todo lo contrario del versículo 7. Mas sin embargo, hermano, si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, lastimosamente también vendrá sobre nosotros lo que Dios ha planeado hacer.
Si nos cambiamos hacia la maldad y nos vamos por el pos de ella y dejamos a Dios, hermanos, Dios también nos va a dar la espalda y traerá la destrucción que ha dicho que ha de traer. Versículo 10 lo dice. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Qué quiere decir? Dios quería un bien para mí. Dios quiere un bien para la gente. Pero si la gente deja a Dios, hermanos, entonces ¿qué hago yo cuando yo no oigo la voz de Dios? No, eso de estar oyendo culto, eso de estar oyendo palabra de Dios no me gusta. Eso de estar poniendo mensaje, eso no me agrada. Pues ¿sabe qué? Lo que usted está haciendo es acercándose a que el mal mismo venga hacia usted. El mal mismo vendrá hacia mí, si yo no entiendo que lo que Dios quiere es que yo salga de allí. Pero si yo no oigo la voz de Dios, que dice el versículo 10, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, ¿cuáles son las cosas malas que hace el pueblo de Dios delante de los ojos de Él? La primera es no oír la voz, no leer la Biblia, no poner atención a las predicaciones, no orar atentos a lo que Dios vaya a decirme. Eso es no oír la voz de Dios. O estoy en una predicación y Dios me habla, Dios me dice que debo de dejar ciertas actitudes, pero yo digo, esas yo no las cambio. Yo así soy, así he nacido y nunca voy a cambiar. ¿Qué estoy haciendo entonces? No oyendo la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasará? Dios lo que va a dejar es que le venga la maldad que yo mismo he traído hacia mi vida. Lo dice el versículo 10. No oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Toda la bendición que Dios tenía preparada para mí, pero como yo no oigo la voz de Dios, ¿en qué es lo que oigo entonces? La voz del enemigo. ¿Qué sigo? Lo que oigo del enemigo. Entonces, ¿qué hará Dios? Toda la bendición que estaba preparada para mí será retirada. Y lo contrario vendrá hacia mí. Vayamos terminando ya. Versículo 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos. Eso era lo que quería Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que me convierta. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Que yo deje las cosas malas. Hermano, mira que tanto problema que trae. Mire, hermano, no es Dios que nos mete en prueba. Somos nosotros con nuestras malas actitudes. Somos nosotros con nuestras malas decisiones. Somos nosotros que nos gusta hablar tonteras, hermano. De eso dice el versículo 11 para nosotros. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y de los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí, yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Queremos bendición de Dios? Yo quiero bendición de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Mejorar mis caminos. Hermano, pero mire, yo veo tal cosa. Bendito Dios, hermano. Pero hay algo más. Dios quiere más de mí. Él quiere bendecirme más. Terminemos, versículos 12 y 13, donde dice, y dijeron, mire lo que dijo este pueblo. Es hermano. Porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno del pensamiento de nuestro malvado corazón. Cuando no oigo la voz de Dios, ¿qué hago, hermano? Voy en pos de mis caminos. ¿Y qué hago? Lo que mi malvado corazón quiere. Mas Dios quiere que yo siga sus caminos. Este pueblo le fue mal. ¿Por qué? Porque siguió, no quiso cambiar su corazón, siguió sus malos caminos y no quiso cambiar sus obras. Versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová. Mira, hermano, esto es feo. Cuando yo decido apartarme de Dios, el mal viene sobre mi vida. Las maldades, las cosas malas me traen consecuencias. Así le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó? Bueno, Dios determinó una palabra. ¿Sabe qué? Todo el mundo después habla. Uy, qué feo lo que les pasó, ¿verdad? Pero ¿por qué les pasó eso? Porque siguieron su malvado corazón. Hay muchas cosas que nos vienen a nosotros por nuestro malvado corazón, porque no cambiamos nuestros caminos y nuestras obras. El versículo 12 dice, Dios ha determinado algo y lo dice, ¿verdad? Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído
cosa semejante, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará nieve al el Líbano de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corran de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de ¿qué? De su perdición. ¿Quiénes se perdieron? Ellos. Dios siempre iba a seguir siendo Dios, ¿verdad? Como lo dice, ¿verdad? ¿Faltará nieve al Líbano? No, siempre estará. Dios siempre estará. ¿Cuál será el problema? Que ellos decidieron ya no seguir a Dios. Si yo decido ya no seguir a Dios, me espera cosa fea. La gente dice que seremos burla perpetua. Y sabe, hermano, que lastimosamente se da que cuando nos alejamos de Dios, la misma gente se burla de nosotros. Y menea la cabeza y hace así, ¿va? Y que no era el que iba a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque se olvidaron de Dios. Mas Dios quiere que entendamos que Él quiere hacer en nosotros, el que decía al principio, una buena vasija, una buena obra. Con ese fin nos moldea, pero cuando ya nosotros no queremos, hermano, ¿sabe qué hace Dios? Dice que la deshace, pero también dice que si nos convertimos, Él nos vuelve a edificar. Amén, iglesia. Esta palabra es la que Dios tiene para con nosotros. Amén. Hasta aquí dejamos la palabra del Señor. Es un privilegio, hermanos, escuchar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios es nuestro creador, por lo cual Él es quien nos da forma conforme a la voluntad de Él. Isaías 43 lo dice, ¿verdad? Con esto ya no se los alcancé a leer, pero vamos a dar una pequeña leída. Dice en el capítulo 43 de Isaías, para que entendamos, no somos nosotros solos, es Dios con nosotros. Por eso dice, atrás está Isaías, ¿verdad? En el capítulo 43, Él nos habla al final, ¿verdad? De que Dios es nuestro formador. Amén. Bendito sea Dios. Capítulo 43, versículo 10, dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.